Buenas tardes. Vamos en esta oportunidad a impartir el curso de hidrología y meteorología. Entonces, estamos en la semana 3 y vamos con el tema de elementos meteorológicos. Recuérdense que la semana anterior vimos parte de los elementos meteorológicos y ahora vamos a tener una continuación de los mismos. Ahora vamos a ver otros. La semana anterior vimos la atmósfera en su totalidad. Ahora vamos a ver otros elementos que tienen mucho que ver con la meteorología y vamos a ver algunos fenómenos físicos y químicos de la atmósfera en esta clase. Entonces, para ello vamos a iniciar con algunos elementos meteorológicos como lo son acá la precipitación. Hablamos de precipitación porque no solo está la lluvia que nosotros conocemos, pero precipitación se le denomina a la caída de cualquier hidrometeoro desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Es decir, que el agua puede caer en diferentes estados, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Entonces, cuando se habla de un elemento hidrometeoro, es un meteoro a base de agua. Hidros, agua. Meteoros son fenómenos atmosféricos. Entonces, ¿cómo es que cae, digamos, estos hidrometeoros caen hasta la superficie terrestre en sus tres formas de presentación? La medición de la precipitación se hace en milímetros. Prácticamente esto está calibrado, como quien dice, en milímetros que se caen por unidad de superficie. Y la unidad de superficie, digamos, legal es en metros cuadrados para Guatemala, ¿verdad? En otras latitudes, pues puede ser en otras dimensiones, en pie cuadrado, en vara cuadrada, etcétera, etcétera, pero acá en Guatemala esta es la medición. ¿Qué significa medir en milímetros la precipitación? Recuérdense que los pluviómetros, que son los instrumentos de medición, están calibrados en milímetros. Esta escala que tienen los pluviómetros son milímetros. Cada línea que tiene acá son milímetros. Aquí hay 10, aquí hay 20 milímetros y cada rayita que está en medio acá pues mide 1 milímetro. Después de una lluvia o de una caída de un hidrometeoro, medimos cuántos milímetros se han precipitado y en tal sentido tenemos que se calibra así porque también esta medición se refiere a milímetros por metros cuadrados de agua. ¿Qué significa esto? Que cada milímetro de esto significa, digamos, por metro cuadrado, es como que es una lámina de 1 milímetro de altura sobre una superficie de metros cuadrados. En tal sentido tenemos que cuando es 1 metro cuadrado, por ejemplo, digamos que este cuadro que estoy llevando acá, la flechita, midiera 1 metro cuadrado. Entonces, al derramar 1 litro, digamos si está en forma plana, ¿verdad? Al derramar 1 litro sobre él, da una lámina de 1 milímetro ese litro. Entonces, esta es la forma como se calcula la precipitación. 1 milímetro de alto de esta lámina significa, en metro cuadrado, significa 1 litro derramado sobre ese metro cuadrado. Entonces, por eso estos pluviómetros están calibrados en milímetros, ¿verdad? Entonces, el instrumento de medición es este, el pluviómetro, y en las estaciones experimentales que ya son reconocidas, o si tenemos nosotros en una finca un poco más, un instrumento más sofisticado, está el pluviógrafo, que mide lo mismo,
va a marcar lo mismo. Pero este pluviógrafo tiene otro mecanismo acá que va describiendo en una hoja milimetrada, o bien lo envía a una computadora y nos va a marcar la lluvia en un determinado tiempo. Este pluviómetro solo nos va a marcar la lluvia después de un aguacero, después de una lluvia, ¿no? O lo que cae durante el día o durante la noche. Pero el pluviógrafo nos puede marcar la lluvia que cae durante un día, una semana, un mes, hasta un año. Entonces este nos va a describir de mejor forma la precipitación que hay en una determinada área, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a la precipitación. Un símbolo para que nosotros sepamos, sin necesidad de ser meteorólogos del INSIGUME o de una institución, pues tenemos que conocer los tipos de nubes que hay en la atmósfera. Recuérdense que los distintos tipos de nubes que hay en la atmósfera, tenemos los cirros, estratos, cúmulos, nimbus y una combinación de estos. En este caso les estoy mostrando una nube que es cirrus, esta es cumulonimbus, perdón. Son las nubes que realmente nos indican que ya va a haber precipitación. Y estas tienen una forma de yunque. Los que no conocen un yunque, pues lo ven ahora solo en las caricaturas. En la caricatura de Popeye, cuando pelea con Brutus, sale un yunque, que es un instrumento de acero que sirve para moldear el hierro. Pues estas nubes forman esta talla que tenemos acá, puro yunque. Esta significa que ya va a haber precipitación en ese lugar, y eso es seguro. Esto se llama cumulonimbus, esta nube. Entonces, para que ustedes puedan predecir prácticamente cuándo va a llover, es que van a ver estas nubes arriba en el horizonte, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se habla de la precipitación, pero para ahondar más en la precipitación podemos ver otro tipo de precipitación que hay en la atmósfera, porque no solo es el agua que cae hacia la superficie terrestre, sino que también tenemos otro tipo de precipitación como lo que es la virga. Virga es un hidrometeoro, es un tipo de lluvia que cae de una nube, pero que se evapora antes de alcanzar el suelo. Así, ahí sí que, como dicen los Creedence, han visto alguna vez caer la lluvia, pero más allá de la alta atmósfera, hay algunas nubes que tienen lluvia en la forma alta de la atmósfera, pero que no llega a caer a la tierra. Esa lluvia se evapora antes de caer a la tierra por cuestiones de temperatura. Aquí tenemos ejemplo de algunas virgas que están arriba de las nubes. Entonces, antes de caer a tierra, se depositan acá en los mismos mantos nubosos y ahí queda atrapada, digamos, el agua, ¿verdad? Entonces, este es otro tipo de precipitación atmosférica denominada virga, la que no cae, ¿verdad? Miremos ahora, para que nos quede un poco más claro, cuáles son los tipos de precipitación que tenemos, digamos, en la atmósfera. El tipo de precipitación que tenemos en Guatemala y en el resto de países ecuatoriales, tenemos la famosa lluvia. La lluvia la conocemos desde niños, digamos, son gotitas de agua que caen de la atmósfera hacia la superficie terrestre. Hay gotas de agua que incluso se quedan retenidas en un bosque, en el dosal de un bosque, y no llegan a caer a la superficie del suelo, ¿no? Pero la lluvia todos lo conocemos, que es agua líquida.
que se precipita en la atmósfera. Pero hay otro tipo de precipitación muy común en el occidente o en el altiplano occidental. Tenemos la lluvia gaseosa, que es cuando las nubes tocan la superficie terrestre y las famosas neblinas. Aunque muchos consideran que las neblinas no es un tipo de precipitación, porque a veces provienen de la evaporación del suelo hacia la atmósfera. Pero si la neblina viene de la parte alta, sí se considera como una precipitación gaseosa, ¿verdad? Aquí podemos ver un paisaje que es común para la Boca Costa y es común para el altiplano de Guatemala. Principalmente ustedes han visto que vaya por Alaska, donde hay muchos accidentes porque no hay visibilidad. Pero esa es una precipitación gaseosa, ¿no? En tal sentido, pues está clasificada como precipitación y la que casi no tenemos en Guatemala, a excepción del granizo, es la precipitación sólida. Esta precipitación sólida proviene de, principalmente en Guatemala, a través del granizo. Sin embargo, en países, digamos, que tienen marcadas las 4 estaciones del año, pues ahí sí cae nieve y cae cinarra. La cinarra es una mezcla entre nieve y granizo, ¿verdad? Que son como chayes de agua que caen en algunas latitudes. Pero cuando hablamos del hemisferio norte y en el hemisferio sur, hay precipitación sólida. ¿Y en qué consiste? Pues es la caída de nieve, que son como una especie de pedazos de nieve que se precipitan. Principalmente en las fotos de Navidad miramos esto, que llenan los bosques de esa nieve. Y esa nieve a las 24 horas se vuelve hielo en la superficie terrestre o cualquier otra superficie que se depositen. Fíjense que la nieve no viene muy sólida, viene en un estado intermedio entre lo sólido y lo líquido. Pero al caer a la superficie se solidifica, o si cae en los árboles o en las casas, se solidifica y se hace hielo. Entonces la nieve no la confundamos con el hielo, ¿verdad? Entonces se vuelve hielo posteriormente. Entonces, estas son las 3 precipitaciones sólidas que hay: nieve, cinarra y granizo. Esto, pues sí lo hemos visto acá comúnmente en Guatemala, el granizo. Últimamente, pues Guatemala está en el Ecuador y en algunas ocasiones en el altiplano sí cae un poco de nieve o puede caer granizo, porque vemos que las heladas que se forman allá en el altiplano pues dañan los cultivos, porque nuestros cultivos no son adecuados para estar en niveles de temperatura muy bajos, ¿verdad? Entonces estos son los 3 tipos de precipitación: líquida, gaseosa y sólida. Entonces esto terminamos aquí hablando de lo que es la precipitación y vamos a pasar a lo que es cómo se forman las nubes antes de que haya precipitación, ¿verdad? Entonces acá tenemos que para que se formen las nubes que han de precipitarse, es necesario que el vapor de agua de la atmósfera se transforme en gotitas de agua. Y más necesitan un empuje para que caiga la lluvia. Ya vamos a ver paso por paso. Entonces, en la atmósfera tenemos las partículas nubosas, o sea, el agua en estado gaseoso. Las nubes, ¿no? Ahí tenemos las nubes, las neblinas. Entonces ahí están las partículas nubosas. Esas partículas nubosas se unen con lo que son los famosos núcleos de condensación. Los núcleos de condensación significan que son elementos sólidos en micras o elementos micrométricos que están a base de polvo o de humo.
El polvo que sube de la superficie terrestre o el humo que sube de la quema de los bosques o de la industria que transforma los productos. Entonces, esos núcleos de condensación sirven de base para que se formen las gotas de agua. Se une este núcleo de las partículas nubosas y se forma una gotita de agua arriba en la atmósfera. Entonces tenemos estos dos elementos. Pero para que llueva, esta es la formación de las nubes, estos dos elementos. Para que llueva necesitamos una corriente ascendente de aire. ¿Qué significa esto? En la superficie terrestre o en la superficie acuática, sobre cualquier cuerpo de agua, como lo es el mar, los lagos, los ríos, pueden haber choques del viento. Entonces, puede ser que venga un viento del sur, un viento del norte o de cualquier otra dirección y hace una convección, ¿verdad? Sucede de esta forma. Esa corriente ascendente de aire es un aire más caliente con el que se va a topar en la altura de la atmósfera. Ese choque que sucede arriba, pues, es lo que forma las gotas de agua a través de las partículas nubosas y el núcleo de condensación. Y esa corriente ascendente de aire, que es la convección del viento, que les describí de esta forma, la convección del viento, porque la advección del viento es horizontal y la convección es vertical. Entonces, esa convección del viento es lo que va a formar la caída de las gotas de agua, y si pasan por una superficie muy fría, lo que va a caer es nieve o granizo, ¿verdad? O cinarra. Entonces, necesitamos estos tres elementos para que haya lluvia. Y necesitamos estos dos elementos para que se formen las gotas de agua. Y necesitamos que en la superficie del agua o la superficie terrestre haya una convección y haya un viento ascendente para que provoque la lluvia. Modernamente o hace un tiempo pues se inventó que se puede producir lluvia artificial, y eso solo consiste en que sobre las nubes regaban yoduro de plata. Es un elemento que estas partículas nubosas las juntaban con los núcleos de condensación, y por temperatura que llevaba el yoduro de plata pues sucede la precipitación de la lluvia. Entonces, esa es una lluvia artificial. No crean que no se puede dar, se puede dar. El hombre ha inventado a través de la química o la física, digamos, esos elementos que pueden, digamos, provocarse en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, viendo esto, pues tenemos que conocer nosotros algunas condiciones que hay de, por ejemplo, cómo es que el agua también pasa de un estado a otro, cómo se llaman esos fenómenos. Para eso se necesita que la temperatura actúe, digamos, en la atmósfera o sobre la superficie terrestre. Vamos a ver eso en este momento, qué es lo que se necesita, por ejemplo, para que el agua pase de un estado a otro. En primer lugar, si tenemos casquetes de hielo o simplemente tenemos un cubo de hielo, de los que a ustedes les gustan, los cubitos de hielo, tenemos el agua en forma sólida, y a través de una temperatura más alta la podemos licuar o formar el agua líquida. Este fenómeno, pasar de sólido a líquido, se llama fusión. Se funde, se funde y se vuelve agua líquida, ¿verdad? Si este líquido lo queremos pasar a un estado gaseoso, pues necesitamos también calentar este líquido. Necesitamos darle más temperatura, y esto sucede a los 100 grados centígrados, que calentamos el agua
y empieza el fenómeno de la vaporización, se llama, y el agua se vuelve gas. Pero si no estamos conformes o queremos pasar el gas del agua a un estado líquido, entonces lo que se provoca acá es una condensación. Aquí necesitamos temperaturas también bajas. Y a través de la condensación volvemos el agua, el gas lo volvemos líquido. Pero si queremos volver ese líquido a un estado sólido, pues se llama solidificación. O sea, cuando el agua se vuelve hielo, le ponemos más fría la temperatura y se vuelve sólida el agua, ¿verdad? Entonces aquí pues necesitamos que el agua se vuelva hielo, hay que solidificarla con temperatura fría, ¿verdad? Pero si queremos pasar el agua del estado sólido directamente a gaseoso, hay un fenómeno que se llama sublimación. Cuando pasa directamente sin pasar por líquido, el agua la volvemos gas, ¿verdad? Eso sucede también, digamos, si abrimos un frigorífico donde está el hielo y miramos que cuando abrimos, digamos, por la temperatura ambiente, empiezan a salir el gas y ahí está sucediendo una sublimación por efecto de una temperatura. Acá tenemos que para todos estos procesos, el factor determinante es la temperatura. Es decir, que necesitamos la temperatura, ya sea temperatura baja o temperaturas altas. Lógicamente, digamos, esto pues depende de qué proceso vamos a hacer, pero la temperatura la vamos a necesitar que sea alta o que sea baja. Entonces así es como el agua pasa de un estado a otro, ¿verdad? Entonces esta ilustración les va a servir a ustedes para que puedan comprender que estos fenómenos físicos o químicos que se dan en la atmósfera, pues necesitan tener este factor determinante que es la temperatura. Espero que les quede clara esta explicación, cómo pasar el agua de un estado a otro. Ahora bien, vamos a ver, digamos, otro elemento atmosférico. Otro elemento atmosférico, fíjense que es diferente. La humedad la vamos a estudiar en forma aparte de lo que es la precipitación, porque la humedad también se mantiene en el ambiente. Nosotros sabemos que hay algunos ambientes resecos y unos ambientes húmedos y ambientes normales, pues. El medio ambiente tiene su condición de humedad en su estado normal y a veces es alterada esa humedad por la precipitación o la falta de precipitación. ¿Qué significa humedad en el ambiente? Es la cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o en el interior de un cuerpo o en el aire. ¿Qué humedad tiene tal cuerpo? ¿Qué humedad hay en el ambiente? En este caso, para nuestro curso, lo que nos interesa es la humedad ambiental. Entonces, esta humedad para aspectos del ambiente se mide como humedad relativa y esta la vamos a medir en porcentaje. Pero en sí, ¿qué entendemos por humedad? La humedad la entendemos como la relación que hay entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire, pongamos 1 metro cúbico de aire, y la máxima que podría tener de humedad. O sea, ese metro cúbico de agua, veámoslo imaginariamente, ese metro cúbico de agua, vamos a ver que ese va a tener agua en su contenido y va a tener aire. Entonces, lo que vamos a medir la humedad es qué porcentaje de agua
hay en esa cantidad de agua presente en ese metro cúbico. Esto lo vamos a ver acá en forma práctica. Dice, la humedad relativa en el desierto suele estar en torno al 20%. O sea que miren, ni en el desierto hay una humedad relativa de 0. Siempre tiene que haber un poquito de agua en el ambiente, o humedad. Y aquí tenemos un caso extremo en Guatemala, que es, por ejemplo, en el área de Cobán, Alta Verapaz, en época lluviosa llega hasta un 97% de contenido de humedad el ambiente en ese lugar. Prácticamente ahí respira uno agua, en el lado de Alta Verapaz, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean esta comparación. ¿Qué decimos de la ciudad capital? La ciudad capital tiene un 70%, más o menos 70% de humedad relativa. Y ahí pueden tomarse ustedes una idea. Por ejemplo, si vemos la humedad allá en Coatepeque, miramos la humedad en Tiquizate, hay una alta humedad relativa también, que puede llegar hasta 80-85%. Pero si vemos la humedad relativa de Zacapa, podemos ver que en Zacapa puede andar a veces a un 40-50% de humedad relativa, ¿verdad? Es muy baja. Entonces en el corredor seco, pues puede andar hasta menos de 40, tal vez un 30-35%, porque casi que es desierto el corredor seco, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere este elemento meteorológico, que es lo que conocemos la humedad, y es importante saber la humedad para efectos agrícolas, para efectos de almacenar cualquier producto. Fíjense que las bodegas que se construyen para almacenar productos debe de verse qué humedad hay en determinadas áreas. O tenemos la necesidad de meterle una humedad inducida a esas bodegas. Extraemos el aire, ponemos algún tipo de enfriadores o algún tipo de generadores de humedad, porque en el corredor seco, por ejemplo, es muy bueno para guardar semillas, porque no hay mucha humedad, las semillas no se van a hacer, no se va a arruinar. Es bueno para almacenar otros productos porque no se van a, por ejemplo, no va a haber oxidación, no va a haber mucho, digamos, elementos que dañen, digamos, los productos almacenados. En tal sentido, tenemos que, digamos, para guardar algunos productos son delicados que requieren baja humedad relativa. Y hay productos que pudieran necesitar que almacenemos con buena humedad, ¿no? Entonces ahí está la importancia de conocer la humedad relativa de algunos productos. ¿Cómo vamos a medir la humedad relativa? La vamos a medir con un higrómetro o higrógrafo. Recuérdense la diferencia de lo que dice metro y grafo. El metro mide en el momento. El higrógrafo, instalamos el aparatito que nos da la humedad relativa, nos va a marcar ahí. Y en el momento, ¿verdad? Y el higrógrafo, pues nos va a describir el comportamiento de las alzas y bajas de la humedad en el transcurso de un determinado tiempo. Por ejemplo, en el día, en la semana, en el mes, en el año, etc. Entonces, este es el instrumento de medición de la humedad del higrómetro de Krieger, así le dicen, y el higrógrafo, que es un poco mejor, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la humedad. Por último, tenemos un hidrometeoro que otro elemento atmosférico, que es el viento. Recordémonos que al principio vimos que el viento es el aire en movimiento, ¿verdad? Nosotros estamos en la atmósfera, a lo que nosotros le decimos aire. Si el aire es calmo, pues no es viento. Si el aire se mueve, ya empieza a soplar y es lo que nosotros denominamos viento, ¿verdad? El viento, pues,
Aquí dice que los vientos se originan como consecuencia de las diferencias en la presión atmosférica. Y estas diferencias se producen por las distintas temperaturas en el aire. Fíjense que cuando la temperatura del aire choca una temperatura más caliente con otra, empieza a cambiar la presión atmosférica y también lo empieza a cambiar la orografía del terreno. Ahí cambia la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces aquí dice, el aire frío tiende a desplazarse hacia abajo, en esta dirección, mientras que el aire caliente se desplaza hacia arriba. Esto tiene que ver con la temperatura. Si el aire frío, pues pesa más que el aire caliente. Entonces el aire caliente sube y el aire frío baja. Por eso también se da la lluvia, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo aquí es lo que origina los vientos, ¿verdad? Porque el aire está tranquilo en la atmósfera, ¿verdad? Ya vimos que el aire es una mezcla de gases y partículas, ¿verdad? Entonces, cuando este se mueve, origina los vientos. Los vientos normales, pues son saludables que existan porque estos vienen a trasladar incluso el polen en las plantas, ¿verdad? A través del viento muchas plantas se reproducen porque envían de una flor macho a una flor hembra su polen. Entonces hay polinización a través del viento, es normal. Cuando el viento es muy fuerte, cuando el viento viene en ráfagas del mismo nombre, pues ese viento ya es dañino, ¿verdad? Entonces es peligroso ese viento y esos vientos pues ya vienen en ráfagas y provocan a veces hasta, digamos, daños como, por ejemplo, huracanes. Los vientos huracanados que se les dicen, pues botan los árboles, botan vallas, levantan techos de las viviendas si están mal construidas o bien construidas, o un viento recio, pues puede botar cualquier elemento. Incluso ha levantado vehículos. En México hay un lugar que se llama La Ventosa, está en un área que se llama Juchitán. Ahí se ha levantado los pick-up, los carros, camionetas, como dicen ellos. Esos vientos fuertes que azotan ahí, pues definitivamente pues son dañinos para la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, hay vientos que son benignos y son buenos, como los vientos que se utilizan en la energía eólica, que son aquellas aspas que mueve el viento normal y nos generan energía eléctrica o corriente eléctrica. Entonces esos vientos nos pueden provocar, digamos, energías limpias, ¿verdad? Entonces hay vientos positivos y hay vientos negativos, ¿verdad? Entonces, acá pues tenemos lo que hemos venido hablando en las otras clases, que la arena del Sahara o polvo del Sahara, como le dicen algunos, se levanta cuando el aire cálido del desierto choca con el aire más fresco de la región de Sahel, justo al sur del Sahara. El Sahara es un desierto que está en el África. Mientras que las partículas ascendentes se remolinan, así, los vientos alisios intensos comienzan a soplar hacia el oeste del Atlántico Norte, allá donde está la OTAN. Entonces, los vientos alisios ayudan a que nos manden esas arenas del Sahara hasta la región del Atlántico. Incluso atraviesan el continente americano y se pasan al Océano Pacífico. Esas arenas del Sahara que vienen desplazadas por los vientos, acuérdense que también provocan lluvias. En este tiempo, como cayeron la arena del Sahara en la canícula, pues han habido lluvias, pero es porque estos traen los núcleos que van a formar las gotas de agua, ¿verdad? Entonces, la arena del Sahara pues está actualmente viniendo a Guatemala y no nos extrañe pues que además traen lluvias.
Y son peligrosas porque hay mucha gente que es, digamos, alérgica, tiene que usar mascarilla, tiene que ponerse lentes también, ¿verdad? Porque esas arenas son peligrosas. Entonces estas son acarreadas por los vientos, ¿verdad? Pero este es un paréntesis porque estamos viendo los vientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Hay dos vientos famosos en el mundo, que son los vientos alisios que vimos aquí. Entonces, también están los vientos monzónicos, que regularmente se forman en otras latitudes. Esos vientos monzónicos también levantan algunas arenas y las envían a la atmósfera, pues, y entonces se forman las famosas auroras boreales. Las auroras boreales, pues las vemos en los polos, principalmente en el polo sur, provienen de los vientos monzónicos porque levantan también partículas y se forman aquellas partículas muy bonitas que las miramos moverse por todos lados con los rayos solares. Entonces esos fenómenos atmosféricos también son provocados por los vientos. Entonces es importante que tomemos en cuenta la importancia de este fenómeno atmosférico. ¿Qué instrumentos utilizamos para medir los vientos? Son tres diferentes, ¿verdad? El primero es el anemómetro, que es el que nos va a medir la intensidad del viento, qué velocidad trae el viento. Y este se mide en kilómetros por hora o nudos por hora, si es para la navegación marítima, ¿verdad? Pero el anemómetro nos va a indicar qué fuerza trae el viento. Este nos marca en el momento, ¿verdad? Cuando es metro. Y cuando es anemógrafo que escribe, digamos, que nos describe el viento, pues este nos va a marcar la fuerza que ha traído el viento conforme el tiempo que estemos midiendo, una semana, el día, el mes o el año. Eso lo va a medir el anemógrafo, cómo estuvo la presión del viento. Y el tercer instrumento que tiene que ver acá, pues que indica la dirección del viento, la conocemos nosotros como la veleta que tenemos aquí, que regularmente la representan con un gallito, a veces está un caballo, a veces una vaca, lo que quieran ponerle el animalito. Y regularmente la veleta va a estar que viene el viento con dirección del norte a sur. Esos son los vientos normales para nuestra latitud. Los vientos encontrados o los vientos raros que les dicen vienen del sur al norte. Si viniera del sur al norte, este gallito da la vuelta y apunta para el norte, ¿verdad? Ahorita está soplando de norte a sur. Entonces esta se llama veleta. Hasta canciones hay que la veleta no se está quieta, ¿verdad? La veleta está moviéndose conforme la dirección del viento, ¿verdad? Entonces esta solo nos marca la dirección del viento y el anemómetro y el anemógrafo nos va a indicar la presión o fuerza que trae el viento. Entonces estos dos instrumentos son importantes tenerlos para efectos de agricultura, para efectos de navegación. Entonces tenemos que tener muy presente estos instrumentos. Podemos tenerlos nosotros en nuestra finca, los podemos tener en nuestra casa, pero en algún momento nos puede servir en algún estudio, ¿verdad? Entonces, estos son, digamos, el último elemento que íbamos a ver de esta semana. Vamos a proseguir en la siguiente semana. Por hoy, pues, vamos a dejar acá la clase. Les agradezco su atención y los espero la próxima.